continuamos estudiando la moderna y ahora sí vamos a pasar a otra de las líneas críticas en la jugada 3 por parte de las blancas, que es cuando las blancas juegan el sistema con F4. Es bastante agresivo el planteo de las blancas, juegan F4 ahora mismo sin siquiera jugar caballo C3 primero o caballo F3. Las blancas van directamente a ocupar el centro y nos deja a nosotros con negras cierta flexibilidad porque aún no hemos tocado ningún peón del centro ni del flanco de dama, no hemos enseñado nuestras cartas, por decirlo de alguna manera. El caballo de G8 sigue ahí, el de B8 también. Realmente este sistema con blancas me gusta más jugarlo cuando las negras han definido la situación de sus piezas, pero jugarlo ahora mismo no es que esté mal, pero creo que nos deja a nosotros con negras con más opciones de las que deberíamos tener. Y realmente contra F4, al igual que contra C3, me gusta jugar un rápido D5 con negras. Vamos a aprovechar el hecho de que las blancas no están controlando el centro y vamos a jugar en modo escandinava, por decirlo de alguna manera. Luego de D5 las blancas por lo general deben avanzar. Comer no es nada bueno porque aquí dama por. Amenazamos el peón. Este peón en F4 no está haciendo nada para las blancas. De hecho puede ser una debilidad que más adelante podemos intentar explotar. De hecho aquí hasta intentaría jugar en modo variante Chigorin con caballo C6, alfil G4 y enroque largo, o incluso, si quiero jugar más simple, con caballo F6 para luego retirar la dama. En D6 me gusta bastante, porque aquí las blancas no tienen los típicos alfil F4 que nos podrían molestar, pero si quiero jugar, por ejemplo, dama 5, como en la escandinava, también me parece bien. Me voy a enrocar, jugaré torre D8, C5, y como siempre, ¿no? El peón en F4 de las blancas no está haciendo mucho en esta partida. Es como que el peón ahí está de más. Por eso, si el blanco juega con F4, es realmente para avanzar con E5, en este caso, por ejemplo. Y claro que aquí el peón en F4 tiene más sentido porque las blancas tienen ese peón que frena a nuestro alfil de G7. Y bueno, en esta posición luego de D5, E5, he encontrado varias partidas con diferentes órdenes de jugadas, pero realmente quiero que nos centremos en las ideas más que en el orden de jugadas, porque las ideas en este tipo de posiciones cerradas son lo que realmente cuenta. Aquí es muy importante saber la estrategia de la posición. La partida principal en el PGN la encontrarán como Felgaer contra Antón Guijarro, y en esa partida las negras jugaron C5 primero, y encontrarán otras partidas donde las negras juegan primero caballo H6, que realmente, si me preguntan la opinión, digamos, personal, diría que caballo H6 primero es mejor. C5, vamos a ver que en la partida, esta fue la de Felgaer contra Antón Guijarro, C5 también es muy interesante. Y de hecho el blanco en esa partida jugó C3 y tarde o temprano llegaremos a posiciones, a esquemas conocidos. Pero realmente si el blanco no juega C3 podría comer en C5 y aquí esta es una opción extra que tiene el blanco si nosotros jugamos C5 directamente. En cambio, si jugamos caballo H6, que es una jugada que tarde o temprano tenemos que jugar, veremos si jugar C5 más adelante o no. Entonces puede que caballo H6 sea más flexible para nosotros. Y de hecho aquí encontré dos partidas muy interesantes. Una es Trammell contra Elvest y la otra es Taylor contra Hodgson. Ambas las van a encontrar en el PGN también. Y luego de caballo H6, en una de las partidas, el blanco jugó C4, que es una jugada que realmente no combina muy bien con este esquema para las blancas, por el simple hecho de que algún día el peón de D4 sería ideal que el blanco lo defienda
con C3. Y si el blanco juega C4 aquí, nos está dando una mano a nosotros con negras. En la partida las negras jugaron C6, que es interesante. Es cierto que, como siempre digo, nuestro alfil puede salir por F5 o por G4, y esto le traerá problemas al blanco para sostener su centro. Por ejemplo, aquí si caballo F3, inmediatamente jugaría alfil G4, sin pensármelo dos veces, para eliminar el caballo de F3, y siempre habrá presión sobre D4. Entonces este C4 realmente no me gusta. De hecho, no me importaría con negras comer. Por ejemplo, aquí me puedo enrocar y el peón de D4 va a sufrir. Tendré variantes como C5, como alfil G4, caballo F5. Ideas hay muchísimas para las negras, incluso caballo D7 y caballo B6 para luego ocupar la casilla D5. Nunca nos faltará contrajuego en este tipo de líneas. En la partida que encontré, que es Taylor contra Hodgson, las negras jugaron C6 de manera sólida. Peón por, las blancas caballo C3 enroque. Y este es el tipo de posiciones que hemos, por ejemplo, mencionado algo muy similar en el capítulo anterior, este tipo de esquemas. Y ahora las blancas jugaron inteligentemente alfil E2. Claro que si juegan caballo F3, esto nos permite a nosotros jugar la típica alfil G4, desprendernos del alfil, luego jugar caballo C6, caballo F5, incluso dama B6. Hay muchas maneras para nosotros de atacar al peón de D4, y si eliminamos al caballo de F3, será aún más difícil para el blanco defender el peón de D4. Entonces, alfil E2 es como una jugada más precisa por parte de las blancas. No tenemos alfil G4 todavía, pero claro, tenemos jugadas tan útiles como caballo C6. Y creo que aquí el blanco en esta partida se dio demasiados lujos al mover el alfil tantas veces, y las negras, ahora no nos importa tanto si jugamos el alfil a G4 o no. Aquí lo que nos importa es la ventaja en desarrollo que tenemos, y las negras jugaron con E6. Aún a costa de dejar el alfil dentro de la cadena de peones, pero F6 va a venir, caballo F7, podemos de muchas maneras presionar el centro de las blancas y tenemos mucho más desarrollo que nuestro rival. Otra opción contra este alfil F3 bastante sospechoso es jugar alfil E6. El alfil no está tan mal en E6 y F6 se viene la siguiente. Caballo F5 también, dama B6. Mucho contrajuego para nosotros con negras y el blanco aún con la mayoría de sus piezas en la primera línea. Pero bueno, esta partida, que ambos, ¿no? El juego del blanco y del negro se puede mejorar. E6 no sé si es realmente necesario, pero bueno, aquí el blanco jugó G4, un poco que enloqueció, por decirlo en otras palabras. El caballo en H6 está bien restringirlo, pero el blanco aún tiene el rey en el medio. Aquí las negras abrieron la posición con F6. Me parece esta reacción más que lógica, teniendo en cuenta que el blanco solo está moviendo sus peones. Alfil E3. Bueno, sí, peón por peón a lo mejor. Alfil por. Estos son el tipo de variantes, ¿no?, donde el blanco se está suicidando solo. Aquí hemos abierto líneas en el centro, sigue él con el rey ahí. Esto debería estar ganado para nosotros. Esto no, por donde se lo mire está ganado. Rey E2, dama F2, rey aquí, dama por F4. Dudo mucho que el blanco aguante en este tipo de líneas. Pero el concepto está claro, ¿no? El abrir líneas y F6 no se discute, aun si perdemos una pieza. El blanco está muy débil aquí. Alfil E3, bueno, en la partida el blanco intentó, ¿no?, justificar sus maniobras raras en la apertura. Todo por evitar alfil G4 nada más. Pero aquí, imaginen que con negras tenemos tanto juego. Él sigue con el rey en el medio que en algún momento el sacrificio en E5 se va a venir. El blanco hizo caballo H3, dama B6, jugada típica de la francesa. Tocamos en B2, tocamos en E3 y, ¿por qué no?, también amenazamos caballo por E5.
el alfil de E3 está en el aire. El blanco hizo dama de 2 y ahora caballo por E5. Todo en el aire, absolutamente todo en el aire para el blanco. Peón por D4 y aquí las negras se quedaron con clara ventaja. F3 en el aire, fourchette. A lo sumo el blanco podrá recuperar el peón, es decir, devolver la pieza y nada más, pero su posición sigue siendo un desastre. Y eso es lo que pasó en esta partida. Jugó alfil por C6 el blanco, que bueno, esto es peor aún porque luego de D por E3 recuperamos la pieza y nos quedamos con 2 alfiles. Pero si juega alfil por D4, bueno, también, ¿no? Esto habla por sí solo. Se le cae absolutamente todo al blanco, que aún sigue con el rey en el medio. Entonces este tipo de líneas es más jugar por lógica que seguir planes de apertura. Si realmente aquí, ¿no? En este tipo de líneas, peón por, que si se ponen a pensar, esto es como si hubiéramos jugado C5, que el blanco juegue C3, comemos, y es exactamente la misma posición, aunque aquí el cambio ha sido al revés. El blanco ha jugado C4, nosotros C6, peón por, pero la estructura es exactamente la misma. Entonces, aquí los planes los conocemos, si podemos desprendernos del alfil mejor. Y si el blanco impide este plan, nosotros tenemos siempre jugadas útiles con negras. El plan de F6 siempre está presente, caballo F5 también. Esto es jugar ajedrez, seguir los planes que se adaptan a la posición. Obviamente no podemos controlar todo lo que puede jugar el blanco, pero sí sabemos que en cualquier caso tendremos planes buenos con negras. Así que, bueno, esta partida muy interesante. Nuevamente insisto que el caballo H6 es la mejor jugada para las negras. Nos reservamos el C5 para más adelante. Y este C4 por supuesto no está mal. Nos ayuda a ver muchas ideas, que es lo que hemos visto. Pero no creo que sea la mejor jugada del blanco. Esta jugada es la partida Trammell contra Elvest, donde aquí las negras se enrocaron. Muy interesante, el blanco juega alfil de 3 y las negras, sin jugar con C5, directamente juegan F6. Me encanta este plan, las blancas se enrocan y ahora sí las negras comen en E5. Las blancas toman de peón F, natural, ¿no? Quieren abrir la diagonal de su alfil, pero ahora jugamos C5. Y vemos cómo este peón tarde o temprano va a ser una gran debilidad para el blanco. Se viene caballo C6, se viene caballo G4 en muchas líneas o caballo F5, pero por ejemplo aquí si peón por peón son tan débiles los peones de las blancas que se caen solos. No me molesta un alfil por H6 porque realmente el par de alfiles que tengo va a compensar sobremanera el peón de menos, que ese peón de menos es relativo porque sabemos que se puede llegar a caer, y más que nada el D5. El D5 suele ser el peón que más temprano cae para las blancas, y si el blanco lo defiende al peón D5, siempre tenemos alfil G4 y alfil por F3. Las maneras de presionar aquí del negro de presionar los peones de las blancas son incalculables, realmente son muchas. Y bueno, esta partida de Elvest también me ha gustado mucho. El blanco empezó a jugar de manera sospechosa, comió en C5, que no creo que sea lo mejor. Puede jugar con C3 a lo mejor, pero bueno, esto no quita que tengamos planes con negras. Esto me recuerda mucho a las francesas del avance, con la gran diferencia de que nuestro alfil sale en todos los casos. Y si nuestro alfil sale, esto significa que el caballo de F3 no está estable, y si el caballo de F3 no está estable, tampoco lo está el centro de las blancas. Voy a poner un ejemplo que quizás no sea el mejor, pero imaginen que el blanco juega A3, peón por, dama B6, se cae el peón de D4, podemos pensar en alfil G4 para eliminar el caballo de F3, incluso en una posición tan simple como esta,
puede que el peón de E5 también esté en el aire por la clavada. Realmente el blanco tiene muchas cosas que controlar y su posición es frágil. No olvidemos que en la apertura el blanco ha jugado F4, que si bien gana espacio, no está desarrollando mucho. Y en términos de desarrollo de piezas, nosotros siempre estamos un paso adelante. Alfil G7, caballo H6, tenemos más piezas fuera. Entonces los F6 y C5 suelen ser jugadas que potencian nuestra ventaja en desarrollo. Entonces eso es un concepto que hay que saber. Y aquí luego de E5, el C5 que vamos a ver, que como les comentaba, esta es la partida Felgaer contra Antón Guijarro. Creo que aquí las blancas podrían jugar D por C5, no lo han jugado en la partida, pero creo que es lo súper crítico. Si encontráramos aquí una línea con negras que nos guste, en ese caso podemos jugar C5. Realmente soy partidario de jugar caballo H6 después, pero veamos un poco cómo fue esta partida. El blanco jugó C3, las negras caballo C6, alfil E3. Es lo típico, ¿no? Nuestros rivales muchas veces no se comen el peón de C5 porque asumen que el negro tendrá mucho contrajuego. Pero bueno, gracias a esta partida llegamos a una posición a la que podríamos llegar por otros órdenes de jugadas. Y claro, aquí seguimos con los planes de siempre. Esta estructura nos es familiar a nosotros, la hemos visto antes. Seguimos pendientes del alfil G4, de ser posible, sobre todo si el blanco juega caballo F3. Tenemos los planes de caballo F5, dama B6. Aquí, en esta partida, el blanco juega caballo C3. Lógico, no quiere permitir el alfil G4, y si lo jugamos ahora, si jugamos alfil G4, el blanco no está obligado a tapar, puede jugar dama D2 y dejar a nuestro alfil mal ubicado. Entonces a caballo C3 las negras se enrocan, y aquí las blancas sí jugaron caballo F3. Muy curioso porque en esta partida, ambos jugadores muy conocidos, muy fuertes, el blanco jugó caballo F3 permitiendo alfil G4, pero lo más curioso es que las negras no jugaron alfil G4. En este tipo de posiciones casi que automáticamente las negras juegan alfil aquí, se desprenden de este alfil y luego pueden considerar jugar E6 o caballo F5 y los planes típicos. Pero en esta partida aprendemos otro concepto que ya lo hemos visto algún que otro ejemplo donde las negras juegan F6. Y es muy interesante también. No solo está el plan de alfil G4, sino también el plan de romper en el centro y luego bien caballo F7 o caballo F5. Los planes con negras son muchos y ahora las blancas han jugado alfil E2. Al blanco no le conviene bajo ningún punto de vista comer en F6. Podemos tomar de peón. Seguimos controlando las casillas clave y la columna E está bajo grandes amenazas y el blanco aún no se ha enrocado. Ese alfil de E3 no podría ser peor. Entonces, el blanco no va a comer en F6, no va a renunciar a su centro así de fácil, sino que más bien va a intentar sostener ese peón de E5. Y bueno, para no irnos por las ramas en este análisis, luego de alfil E2, vamos a ver cómo continuó la partida. El negro jugó alfil G4, el blanco se enroca. Las negras jugaron caballo F5, el blanco alfil F2, jugada típica, ¿no? Para abanicar al caballo de F5, y las negras jugaron E6. Muy lógico todo, sigue la tensión central y estamos dispuestos a comer en F3 en cualquier momento. De hecho aquí el blanco un poco que nos obliga a comer en F3, alfil por, peón por. Aquí las blancas tomaron de peón F. Tomar de peón D también era interesante, pero nos deja un peón pasado. De hecho aquí podemos seguir presionando con alfil H6 o incluso G5. Me pregunto, ¿no?, cómo las blancas piensan sostener ese peón de E5 tan débil. Pero bueno, volviendo a la variante crítica, peón por, las blancas toman de peón F y aquí las negras jugaron dama G5. Una posición donde nos hemos librado del peor alfil, donde tenemos grandes posibilidades
de deshacernos del alfil de F2, que una vez que nos deshacemos de ese alfil, estos dos peones son candidatos a caer. Miren nuestro alfil, lo fácil que entra en la posición del blanco, incluso en alguna línea podría hasta pensar en comer en E5 y que me quede un super alfil que ataque en el flanco de rey. Es delicada la situación de las blancas, su par de alfiles no puede ejercer tan fácilmente y su dama de D1 también está sobrecargada a la defensa del peón de D4. Una posición difícil de jugar para el blanco. Por más que el ordenador aquí diga que esto es igualdad, realmente la posición es delicada. Las negras jugaron H5, torre aquí, torre F8, el alfil por H6. Se nota claramente quién está comandando en esta partida. Y algo más que añadir aquí. Luego de caballo E2, las negras tendrían la posibilidad de jugar caballo E3. Este doble es mortal. El blanco no puede clavar con dama de 2 porque tenemos torre por F3. Quizás esto se le escapó al negro en la partida porque no ha jugado caballo E3. A lo mejor sí lo vio y evaluó que esta posición no era tan buena como la otra, pero realmente aquí también me gusta el negro. Seguimos presionando, los alfiles de distinto color nos están favoreciendo a nosotros porque estamos atacando, y veo que es más fácil atacar D4 y E5 a que el blanco ataque E6 y D5. Quiero decir D4 y E5 a E6 y D5, claro. Las blancas difícilmente puedan acercarse a nuestros peones, mientras que nuestras piezas realmente son mucho más fuertes. Aquí se viene torre F7, torre a F8, y realmente el blanco está muy pasivo para mi gusto. Y también decir que aquí, ¿no? Luego del dama G5, el blanco podría haber jugado dama D3 en lugar de caballo E2, que es lo que jugó en la partida. Aquí al menos evita los saltos, pero lo que no evita es el plan que ocurrió en la partida, que el negro sigue expandiéndose de esta manera y el blanco sigue pasivo. Así que esta partida, como les digo, la incluí porque nos permite ver muchos planes que podemos jugar en todo tipo de líneas. Quizás al C5 directo, que es la partida Felgaer-Antón, todo lo que acabamos de ver, el blanco haría bien en comer, y aquí tendríamos que buscar algo con negras para justificar nuestro rápido C5, pero mi sugerencia de todos modos es jugar caballo H6 primero, nos enrocamos y después tenemos el C5 y el F6. Es muy probable que terminemos transponiendo a líneas que ya conocemos. Y lo que pasó en la partida Felgaer-Antón, el blanco jugó C3 y claro, aquí nos permite entrar en terreno que conocemos en esta estructura, que es básicamente igual a la de antes, con la diferencia de que la columna C está abierta, con la diferencia de que el blanco no tiene el peón en C3 para defender D4, y eso es algo que en muchas variantes, por supuesto, usamos a nuestro favor, porque el peón de D4 solo podrá ser defendido por piezas. Así que con esto sí finalizamos el análisis de la variante F4, jugaremos con D5 y fijaremos esta estructura donde, como se habrán dado cuenta, es fundamental saber los planes para ambos bandos. Y no tanto memorizar teoría, ¿no? En posiciones cerradas, la estrategia suele pesar mucho más que la memorización de variantes. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los siguientes. Muchas gracias.